El golpe de mi padre me hizo caer contra la mesa justo cuando intentaba impedir que arrastraran la silla de ruedas de mi abuelo hacia la puerta. Mi madre no me ayudó. Recogió mi abrigo y lo lanzó al suelo y aseguró que, si había elegido ponerme de su lado, podía marcharme con él. Afuera, la nieve cubría los escalones y el viento entraba por el pasillo cada vez que alguien abría. Yo seguía sin comprender qué había provocado aquella furia. Durante la cena, mi abuelo apenas había pedido que dejaran de hablar de su casa como si ya estuviera muerto. Mi hermano respondió con una sonrisa tensa. Mi padre perdió el control y todos actuaron como si la ofensa hubiera sido nuestra. Intenté llamar a un taxi, pero mi madre me quitó el teléfono y lo guardó en su bolso. Después empujaron la silla hasta el porche y cerraron la puerta detrás de nosotros. Yo llevaba un vestido, mi abuelo una manta sobre las piernas y ninguno tenía llaves, dinero ni medicinas. Lo llevé hasta el cobertizo del jardín, donde el techo frenaba parte de la nieve. Le cubrí las manos con las mangas de mi suéter y traté de mantenerlo despierto mientras las luces de la casa seguían encendidas detrás de las cortinas. ¿Por qué estaban dispuestos a dejarnos allí? ¿Qué temían que él dijera? Entonces mi abuelo sacó del forro de la manta un sobresellado que yo nunca había visto. Me pidió que no regresara a la casa por ningún motivo y señaló una fecha escrita en la esquina. Era la fecha del día siguiente, junto al nombre de mi padre. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba aquella fecha, oí el motor del coche de mi hermano. No se marchó. Lo dejó encendido frente a la casa y volvió a entrar como si esperara a alguien. Mi abuelo apretó el sobre contra el pecho y me indicó que buscara una caja metálica oculta bajo una repisa del cobertizo. La encontré detrás de unas herramientas viejas. Dentro había una llave, una tarjeta de memoria y una libreta con anotaciones breves. Mi abuelo me pidió que guardara todo sin abrir nada allí. Su respiración se había vuelto demasiado lenta y yo sabía que no podíamos seguir esperando. Golpeé la puerta trasera hasta que mi madre apareció detrás del cristal. No abrió. Se limitó a señalar el camino de entrada, donde acababa de detenerse un vehículo desconocido. Un hombre bajó con una carpeta y llamó al timbre principal. Mi padre lo recibió enseguida. Desde el cobertizo apenas veía sus gestos, pero reconocí la forma en que mi padre asentía cuando quería parecer tranquilo. Mi abuelo observó la escena y cerró los ojos. Entonces entendí que aquel visitante estaba relacionado con la fecha escrita en el sobre. Logré empujar la silla por el sendero lateral hasta la calle. Una vecina que regresaba de cenar nos vio y llamó a emergencias. Mientras esperábamos, me prestó su teléfono. Yo quería contactar a mi esposo, pero descubrí que tenía 6 llamadas perdidas de mi madre y ninguna de él. También había un mensaje de mi hermano en el que afirmaba que yo había atacado a mi padre durante la cena y que mi abuelo estaba confundido. La mentira ya había empezado a circular antes de que saliéramos del jardín. En el hospital atendieron primero a mi abuelo. Yo tenía el labio abierto y un moretón en el hombro, pero insistí en permanecer cerca. Mi esposo llegó casi 1 hora después. No me abrazó. Me pidió que no exagerara y explicó que mi madre le había contado que yo había provocado una escena por dinero. Aquella reacción me dolió más que el golpe. Hasta esa noche yo había creído que mi familia era difícil, no peligrosa. Mi padre controlaba cada reunión y mi madre evitaba enfrentarlo. Mi hermano siempre recibía ayuda económica que después todos fingían olvidar. Yo había aprendido a pagar mis gastos, trabajar sin pedir favores y marcharme antes de que las discusiones empeoraran. Mi abuelo era el único que nunca me hizo sentir culpable por mantener distancia. Durante los últimos meses él me había llamado varias veces para pedirme ayuda con documentos de la casa. Yo trabajaba revisando contratos de mantenimiento para una empresa inmobiliaria, así que sabía detectar cargos duplicados y condiciones extrañas. Al revisar sus facturas encontré pagos mensuales a una sociedad que no reconocía. Mi padre aseguró que correspondían a reparaciones, y mi abuelo aceptó aquella explicación porque aún confiaba en él. Yo también la acepté. Esa fue mi primera equivocación. La segunda ocurrió 2 semanas antes de Navidad. Mi hermano me pidió una copia de un documento antiguo que yo había escaneado para mi abuelo. Dijo que la necesitaba para actualizar el seguro de la propiedad. Se la envié sin pensar,
aunque el archivo incluía la firma de mi abuelo en varias páginas. Después noté que mi hermano había cambiado el asunto del correo antes de reenviarlo, pero supuse que solo quería ordenar sus mensajes. En el hospital, mientras mi esposo insistía en que debía disculparme para evitar una ruptura familiar, recordé ese detalle. Le pedí su teléfono para revisar mi cuenta de correo, pero se negó. Afirmó que mi estado no me permitía pensar con claridad y que lo mejor era esperar a la mañana. Aquella frase no sonó protectora. Sonó preparada. Me aparté de él y utilicé el teléfono de la vecina, que había decidido acompañarnos. Cambié las contraseñas de mi correo y de la nube donde guardaba los archivos de mi abuelo. Luego busqué el mensaje enviado a mi hermano. El documento seguía allí, pero la plataforma mostraba que alguien había intentado entrar en mi cuenta esa misma tarde desde un dispositivo que yo no reconocía. La ubicación aproximada coincidía con el barrio de mis padres. Mi esposo vio la pantalla y dejó de insistir. Sin embargo, no pareció sorprendido. Evitó mirarme y preguntó si realmente era necesario involucrar a la policía. Yo no había mencionado a la policía. Le pregunté cómo sabía que estaba considerando hacerlo. Respondió que era evidente después de una pelea, pero su voz perdió firmeza. No dije nada de inmediato. Recordé que él había tenido acceso a mi computadora la semana anterior, cuando aseguró que necesitaba imprimir unos documentos del trabajo. También sabía dónde guardaba las copias de las facturas y había estado presente cuando mi padre explicó los supuestos arreglos. Hasta entonces había interpretado su silencio como incomodidad. De pronto parecía una forma de vigilancia. Mi confianza se rompió por completo ahora. Cuando el médico permitió que viera a mi abuelo, él estaba más estable. Le mostré la alerta de acceso y la caja metálica. Señaló la libreta y me pidió que leyera la última página. Allí había fechas, cantidades y las iniciales de mi padre y mi hermano. También aparecía una cifra que se repetía cada mes desde hacía casi un año. No era el precio de una reparación. Era demasiado alta y siempre salía de la misma cuenta. Mi abuelo me explicó que había descubierto los retiros 3 días antes. Había pedido una reunión privada para la mañana siguiente con el hombre que acababa de llegar a la casa. No me dijo quién era, solo que debía entregarle el sobre si algo le impedía asistir. Antes de que pudiera preguntarle más, una enfermera entró para llevarlo a otra prueba. Me quedé con la libreta entre las manos y mi esposo a pocos pasos. Entonces recibí una nueva alerta. Alguien había solicitado restablecer la contraseña de la cuenta bancaria de mi abuelo usando mi correo como contacto de recuperación. Mi esposo miró la pantalla antes que yo. Y esta vez reconocí el número de teléfono que aparecía al final de la solicitud. Era el suyo. Mi esposo negó haber solicitado el cambio de contraseña, pero su reacción no me convenció. Se acercó demasiado rápido al teléfono de la vecina y me pidió revisar la alerta. Yo aparté la pantalla y le exigí que se marchara. Dijo que podía demostrar que su número había sido usado sin permiso, aunque no explicó por qué parecía esperar aquella solicitud. Cuando se fue, fotografié la libreta y revisé la tarjeta de memoria en una computadora prestada. Contenía facturas, extractos y audios grabados por mi abuelo. Empecé por las fechas que coincidían con los retiros repetidos. En la primera grabación, mi padre explicaba que necesitaba dinero para mantener unas propiedades. Mi abuelo preguntaba por qué las facturas provenían de una sociedad creada poco antes. Mi padre aseguraba que mi hermano administraba los pagos y que él solo firmaba lo necesario. La segunda grabación cambió mi sospecha. Mi hermano no parecía dirigir nada. Se quejaba de que mi padre lo había obligado a figurar como responsable de una empresa que apenas comprendía. Admitía haber usado la firma escaneada de mi abuelo porque le prometieron que era un trámite temporal. Busqué la fecha en que mi esposo usó mi computadora. Había un audio de aquella tarde. Reconocí su voz, pero hablaba con mi madre. Ella le pedía acceso a mis archivos y aseguraba que solo necesitaba localizar el documento enviado a mi hermano. Mi esposo se resistía hasta que ella mencionaba una deuda que él me había ocultado. Revisé nuestras cuentas y encontré transferencias hacia una plataforma de préstamos. Mi esposo había escondido los pagos bajo conceptos domésticos.
Durante meses creí que nuestra situación era estable porque él insistía en encargarse de los recibos. En realidad cubría un problema que no se atrevía a confesar. Me informaron de que se había activado una tarjeta adicional vinculada a nuestra cuenta familiar. La solicitud se hizo 4 días antes cerca de la casa de mis padres. Se presentó una copia del documento de mi esposo y una autorización digital enviada desde su correo. Él no había perdido el teléfono. Alguien había duplicado su línea. Recordé una cena anterior, cuando mi madre insistió en guardar los bolsos de todos en el dormitorio. Mi esposo dejó allí su cartera durante horas. La solicitud se había enviado desde una dirección que yo conocía. Era una cuenta antigua que mi madre utilizaba para organizar citas médicas de mi abuelo. Revisé los accesos y descubrí que ella seguía entrando en su correo, aunque decía que había olvidado la contraseña. Mi padre había golpeado, mi hermano había falsificado y mi esposo había cedido, pero la persona que conectaba cada acceso era mi madre. Guardé las capturas y llamé a mi esposo desde un número desconocido. Le pedí que bloqueara la línea y enviara por escrito todo lo que mi madre le había exigido. Después admitió que ella conocía su deuda. Le pidió buscar mis archivos, comprobar si mi abuelo había cambiado documentos y avisar si yo hablaba de denunciar movimientos bancarios. Él aceptó porque ella le prometió dinero para saldar el préstamo. Aquello no era inocencia. Era complicidad. Sin embargo, su relato incluía un detalle extraño. Mi madre nunca le pidió entrar en la cuenta bancaria. Solo quería saber qué pruebas conservaba yo. El intento de restablecimiento ocurrió después de que cambié mis contraseñas. Volví a los audios. En uno de los últimos, mi abuelo confrontaba a mi madre por haber autorizado pagos desde su cuenta. Ella no lo negaba. Explicaba que durante años había visto cómo él ayudaba a otros familiares mientras mi padre cargaba con responsabilidades que nadie reconocía. Para ella, aquel dinero era una compensación atrasada. La grabación terminaba con la decisión de mi abuelo de cancelar todas las autorizaciones al día siguiente. La fecha coincidía con la escrita en el sobre. Abrí la libreta desde el principio. Junto a cada cantidad había una referencia abreviada de una propiedad. Mi abuelo había relacionado los pagos con inmuebles distintos, muchos más de los que yo sabía que poseía. Varias páginas tenían las iniciales de mi madre. Busqué esas referencias en la tarjeta. Encontré contratos de administración y comunicaciones enviadas a una oficina notarial. La sociedad vinculada a mi hermano cobraba servicios por inmuebles que nunca administró. El dinero regresaba después a varias cuentas, pero ninguna estaba a nombre de mi padre. Todas terminaban en una cuenta controlada por mi madre. Mi padre imponía la fuerza visible, pero ella decidía dónde debía caer. Aún faltaba entender por qué necesitaban mi correo y la firma de mi abuelo. Revisé el documento que envié a mi hermano. Había sido modificado 2 días después. Encontré una página añadida con una autorización general sobre las propiedades. La firma provenía del escaneo original, pero el texto tenía otra tipografía. Mi madre no solo retiraba dinero. Estaba preparando una transferencia de control. La llave de la caja abrió un compartimento oculto en la libreta. Dentro había una tarjeta con el número del hombre que visitó la casa. Lo llamé. Era el asesor que mi abuelo había contratado para revisar su patrimonio y sustituir las autorizaciones anteriores. Confirmó que debía reunirse con él, pero mi padre le aseguró que mi abuelo estaba enfermo y que yo lo había sacado de la casa contra su voluntad. Querían impedir la revisión hasta completar el cambio de control. Le envié las fotografías del sobre, la libreta y el documento alterado. Mientras hablábamos, vi a mi madre entrar en el hospital con mi hermano. Fingió alivio, pero no preguntó por mi abuelo. Miró primero mis manos y después el bolso de la vecina. Comprendí que buscaba la caja. Mi hermano se quedó atrás. Cuando mi madre fue hacia la recepción, me entregó a escondidas una hoja doblada. Era una copia del formulario usado para activar la línea adicional. En el espacio destinado a la autorización no aparecía la firma de mi esposo. Aparecía la mía. Miré aquella firma. Era una copia exacta de la que yo había usado en trámites domésticos. Mi hermano aseguró que la obtuvo de un archivo guardado por mi madre.
También admitió que la entregó al operador. No lo perdoné. Le pedí que escribiera todo lo ocurrido y lo enviara a mi correo nuevo. Después entregué el formulario al asesor de mi abuelo y pedí al hospital que restringiera el acceso a su habitación. Mi madre intentó entrar conmigo, pero se lo impidieron. Mi padre llegó poco después. Afirmó ante el personal que yo estaba alterada, que había apartado a un anciano vulnerable de su familia y que retenía documentos ajenos. Yo ya había reaccionado frente a ellos durante la cena. No iba a repetirlo. Pedí que registraran su reclamación. La vecina explicó cómo nos encontró. El médico documentó el estado de mi abuelo y mis lesiones. El asesor confirmó que él había solicitado la reunión antes de aquella noche. Cada detalle podía discutirse, pero juntos formaban una secuencia difícil de negar. Mi madre observaba desde el pasillo. Por primera vez no miraba a mi abuelo ni a mi padre. Miraba a mi hermano. Cuando terminó su declaración, me entregó el teléfono. Había incluido correos, fechas y mensajes en los que mi madre le indicaba qué archivos buscar. Adjuntó una captura donde mi padre le pedía obedecerla para proteger el patrimonio familiar. Aquello confirmó que mi padre conocía el plan, pero no lo dirigía. Había aceptado ser la figura dominante porque mantenía las sospechas lejos de ella. Su violencia durante la cena no fue una pérdida de control. Fue una forma de interrumpir a mi abuelo antes de que explicara lo descubierto. El asesor propuso celebrar la reunión prevista en una sala del hospital cuando mi abuelo estuviera estable. No resolverían allí las consecuencias, pero podían dejar constancia de sus decisiones y detener operaciones pendientes. Mi abuelo aceptó horas después, todavía débil, pero consciente. La reunión incluyó al asesor, a una profesional independiente, a mi abuelo, a mis padres, a mi hermano y a mí. Mi esposo pidió entrar, pero me negué. Le permití enviar por escrito lo que sabía. Mi madre empezó presentándose como la única persona que había cuidado de mi abuelo durante años. No era totalmente falso. Lo acompañó a consultas, organizó sus medicinas y resolvió tareas que otros evitaban. También explicó que mi padre administró reparaciones, impuestos y problemas con inquilinos sin una compensación clara. Parte de su resentimiento tenía una raíz real. Mi abuelo no discutió esos esfuerzos. Señaló que estaba dispuesto a reconocerlos, pero nunca autorizó empresas ficticias, firmas copiadas ni transferencias ocultas. El problema no era que hubieran trabajado. Era que decidieron cuánto merecían y tomaron el control para impedir que él pudiera negarse. Mi madre dejó de fingir fragilidad. Sostuvo que el patrimonio terminaría dividido entre personas que nunca ayudaron y que ella solo había adelantado una decisión inevitable. También afirmó que yo era la menos indicada para intervenir porque llevaba años lejos y aparecía cuando había documentos de por medio. Aquello me alcanzó porque contenía una parte de verdad. Yo había mantenido distancia para protegerme y dejé que ella asumiera responsabilidades incómodas. Durante meses ignoré señales porque era más fácil creer sus explicaciones. Mi ausencia no justificaba lo que hizo, pero ayudó a que nadie revisara su poder. No respondí con una defensa personal. Presenté una cronología. Mostré los pagos a la sociedad de mi hermano, las transferencias hacia cuentas de mi madre, el documento alterado, la línea adicional, los intentos de acceso y los audios. Mi hermano confirmó cómo obtuvo la firma de mi abuelo. Mi esposo había enviado una declaración admitiendo que buscó archivos a cambio de ayuda económica. La vecina y el hospital aportaban el contexto de la expulsión. Mi padre intentó reducirlo todo a errores administrativos. Entonces el asesor mostró una comunicación enviada esa tarde desde la cuenta antigua de mi madre. Solicitaba posponer la revisión y adjuntaba una autorización supuestamente firmada por mi abuelo. La firma era auténtica, pero pertenecía a otro documento. Mi madre no negó haber enviado el archivo. Afirmó que mi abuelo le había dado permiso verbal meses antes. El asesor explicó que ninguna explicación verbal podía borrar las inconsistencias ni validar operaciones que mi abuelo rechazaba. Mi abuelo pidió cancelar accesos, notificar a las entidades implicadas y suspender cualquier movimiento sobre sus propiedades hasta revisar la documentación. También retiró a mis padres y a mi hermano de sus funciones. No fue una victoria instantánea.
Quedaban verificaciones y decisiones de terceros. Sin embargo, el plan dejó de avanzar en silencio. Mi madre acusó a mi hermano de traicionarla. Él admitió que obedeció por miedo a perder la ayuda económica. Mi padre permaneció callado hasta que mi abuelo mencionó la noche de Navidad. Entonces intentó justificar el golpe como una reacción al caos. Levanté las fotografías de mis lesiones y pedí que su explicación quedara registrada. No necesitaba que confesara. Necesitaba impedir que reescribiera lo ocurrido. Al terminar, el asesor me devolvió el sobresellado. Dijo que todavía no debía abrirse porque contenía instrucciones para una etapa posterior. Mi abuelo confirmó que quería conservarlo bajo custodia independiente. Yo acepté sin preguntar. Mi madre sonrió por primera vez. No mostraba derrota, sino alivio. Entonces comprendí que esperaba que nos concentráramos en las cuentas y las propiedades. Mi hermano revisó su teléfono y palideció. Me mostró una notificación enviada por la sociedad que figuraba a su nombre. Minutos antes de suspenderse los accesos, alguien había presentado documentos para declarar que mi abuelo ya no podía administrar sus asuntos. La solicitud llevaba un informe médico emitido esa misma noche por un profesional que nunca había examinado a mi abuelo. Y la persona que aparecía como solicitante era yo. No podía permitir que aquel documento siguiera circulando. Pedí una copia completa de la solicitud y comparé la firma con la del formulario de la línea telefónica. Las dos procedían del mismo archivo, incluida una inclinación irregular en la última letra. Mi madre no solo había usado mi identidad para entrar en cuentas. Había preparado una versión en la que yo parecía ambiciosa, inestable y dispuesta a apartar a mi abuelo para controlar sus bienes. El asesor presentó una objeción acompañada por el informe real del hospital, la declaración de mi abuelo y la prueba de que el profesional citado nunca lo examinó. Yo entregué mis documentos, las alertas de acceso y la firma copiada. No intenté demostrar más de lo que sabía. Quería que cada institución revisara el fraude por su cuenta. Mi madre culpó a mi hermano. Su sociedad figuraba en varias operaciones y él había firmado papeles sin leerlos, pero los mensajes mostraban que ella elegía los archivos, indicaba las fechas y recibía el dinero. Mi padre aparecía en conversaciones donde aceptaba presionar a mi abuelo y desacreditarme si yo intervenía. El informe falso reveló otro vínculo. Quien lo emitió había hecho trabajos administrativos para una empresa contratada por mi padre. El documento contenía datos copiados de una consulta antigua. La entidad que recibió la solicitud la suspendió y abrió una revisión. Mi abuelo recuperó el sobre, aunque decidió no abrirlo todavía. Primero quería corregir accesos, revisar propiedades y separar sus decisiones de aquella noche. Comprendí que el sobre no era una recompensa por defenderlo. No regresé a casa con mi esposo. Él entregó sus correos, canceló la línea duplicada y reconoció sus deudas. Su colaboración aclaró parte de la trama, pero no reparó nuestra relación. Le comuniqué que iniciaríamos una separación y que cualquier conversación futura sería por escrito. No me alejé porque tuviera miedo, sino porque convirtió ese miedo en una herramienta contra mí. Mi hermano renunció a la sociedad, entregó sus dispositivos y aceptó responder por las firmas copiadas. Yo no recuperé nuestra cercanía, aunque reconocí que sus pruebas impidieron que mi madre conservara el control. Mi padre intentó presentar la agresión como un conflicto doméstico. Las fotografías, el informe médico y la declaración de la vecina contradijeron su relato. También dejó de administrar las propiedades mientras se revisaban los pagos. La familia recibió versiones distintas, pero yo no discutí con todos. Preparé una cronología y la compartí solo con quienes tenían un motivo legítimo para verla. Mi madre negó haber querido dañar a mi abuelo. Afirmó que temía quedarse sin nada después de años de cuidados. Yo podía entender ese miedo. Lo que no aceptaba era que hubiera convertido la dependencia de otros en permiso para decidir por ellos. Sus accesos fueron cancelados, las transferencias quedaron bajo revisión y dejó de representar a mi abuelo ante bancos y administradores. Nada se resolvió de inmediato. Hubo entrevistas, comprobaciones y días en los que cada llamada me hacía temer otro documento con mi firma. El asesor organizó los archivos y yo ayudé a identificar inconsistencias porque conocía los contratos.
Mi abuelo participó en cada decisión mientras los médicos confirmaban que podía hacerlo. Nadie volvió a hablar por él. La revisión mostró que las 100 propiedades no estaban registradas de la misma forma. Algunas pertenecían directamente a mi abuelo, otras a sociedades antiguas y varias tenían copropietarios. El patrimonio seguía siendo enorme. Esa fue la razón por la que mi madre creyó que podía justificar cualquier método y por la que mi abuelo había mantenido tantos detalles separados. Cuando volvió a su hogar, cambió cerraduras, administradores y protocolos. Mis padres no regresaron. Mi hermano se mudó y empezó a trabajar lejos de los negocios familiares. No acepté dinero de mi abuelo durante la revisión porque necesitaba saber que mis decisiones no dependían de una promesa. Una tarde me pidió que lo acompañara al cobertizo. La nieve ya se había derretido, pero quedaban marcas en la madera donde apoyé su silla. Sacó la caja metálica y me entregó la llave. Dentro conservaba copias de cada documento preparado antes de Navidad. Entonces explicó por qué había escrito el nombre de mi padre junto a la fecha. A la mañana siguiente pensaba retirarle toda autoridad sobre las propiedades y comunicarle que una auditoría revisaría años de movimientos. Había querido hacerlo en privado para evitar una ruptura definitiva. Después comprendió que el silencio había protegido a quienes abusaban de él. No me nombró administradora inmediata. Eligió profesionales independientes y estableció controles para que nadie pudiera mover dinero o vender bienes sin revisión. Esa decisión me alivió. Yo no quería reemplazar a mi madre en el centro del sistema. Quería que nadie pudiera ocupar otra vez ese lugar. Meses después, terminadas las verificaciones y separadas las operaciones cuestionadas, mi abuelo convocó una última reunión. Asistieron representantes independientes, mi hermano, mis padres y yo. Mi esposo no fue invitado. La vecina se sentó junto a mi abuelo porque él quiso que estuviera presente la persona que nos encontró en la nieve. Mi madre llegó convencida de que hablarían de un reparto provisional. Mi hermano llevaba una carpeta con los documentos que aún debía entregar. Yo me senté al fondo, sin saber por qué habían llevado el sobresellado. El asesor resumió las correcciones y confirmó que las propiedades seguían bajo control de mi abuelo. Después dejó el sobre la mesa. Mi abuelo lo abrió con las mismas manos que yo había cubierto con mis mangas aquella noche. No anunció un castigo. Explicó que había cambiado su testamento antes de Navidad porque ya sospechaba de los retiros. Mis padres conservarían solo lo que no estuviera ligado a operaciones cuestionadas. Mi hermano recibiría una parte limitada si completaba su cooperación. La vecina tendría cubierta su vivienda de por vida. El resto quedaría protegido para conservar los inmuebles, pagar a los trabajadores y evitar ventas impulsivas. Yo no podría liquidarlo ni usarlo como una fortuna personal. Sería beneficiaria principal y supervisora junto con administradores independientes. Mi abuelo cerró el testamento ante nosotros, me entregó la llave de la caja y el asesor leyó la valoración consolidada. Nadie habló al saber que el patrimonio superaba los 1.100 millones y comprendía justo 100 propiedades.